1995 se aprobó la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dejó atrás la Ley de Patronato o Ley Agote, que durante un siglo permitió que los chicos con problemas sociales fueran retenidos y tutelados en centros, institutos u hogares. Se los institucionalizaba. Se dictó la ley 26.061, la Ley de Protección Integral del Niño, Niña, Joven y Adolescente, que establece pautas, pero no establece específicamente un régimen penal. Lo que sí establece es que ningún menor de 16 años puede ser privado de la libertad, y eso es un avance y es muy importante. Pero si bien ahora se apunta que solo sean separados de sus familias en casos excepcionales y no solo un juez, sino el Estado decida su futuro a partir de los 14 años, muchos sostienen que la ideología tutelar persiste. El juez de la Corte y penalista Eugenio Zaffaroni es una de esas voces y además se opone a la baja de imputabilidad. Entre otras cosas dice que la medida ya fue aplicada por la dictadura en 1976 y hubo que volver atrás 4 años más tarde. Es más, recomienda no discutir el tema en este año electoral porque cree que así, con los menores pobres, solo se construirá un enemigo. Con el menor pasa lo mismo. Se llegó un momento en que se dice no, hay que protegerlo, hay que tutelarlo, y que se hizo una inquisición. Entonces lo que tenemos es vigente un sistema legal inquisitorial que es inconstitucional porque es contrario a la Convención Internacional de Derechos del Niño. Pero ¿qué forma hay de individualizar que no sea que respete la dignidad humana? El proceso penal, no hay otra. ¿Es solución para la inseguridad encerrar a más gente, cada vez más joven en las cárceles? ¿Hay que discutir un nuevo proceso penal para los menores? ¿De qué menores hablamos? ¿Por qué la mayoría son pobres? No, yo creo que habría que revisar toda la legislación, pero no necesariamente tiene que ver justo con la edad. Claro, justamente cuando se habla de reformar la ley, se apunta a penalizar o a responsabilizar penalmente a los menores. El tema es, ¿qué se hace con esos menores en riesgo? ¿Qué se hace con los menores que delinquen si no se los tutela y tampoco se los encierra? Padre Negri, ¿qué se hace con esos menores? ¿Y cuál debería ser el papel del Estado? Yo sé que usted, como decía, no sabe de todo, ¿no? Pero sí tiene una opinión formada por lo que usted mismo decía, una cuestión empírica, de estar todos los días tratando de resolver problemas que surgen en el barrio. Sí, yo diría que hay que enfocar el tema desde un punto de vista que de arranque es distinto, el concepto del trabajo. O sea, el trabajo a nosotros nos llega, y especialmente los que somos descendientes de inmigrantes italianos, como la producción material de cosas, hacer cosas, ¿no? Hoy día tenemos que reconceptualizar y decir que trabajo es lo que hace a la vida más humana. Por lo tanto, todo lo que es servicio humano, humanitario, tiene que ser, no sé si decir profesionalizado, pero sí especializado y remunerado como corresponde. Y por lo tanto, a todos estos chicos, lo que tenemos que hacer es conocerlos y atenderlos como ellos lo requieren por su realidad, por su historia. Por eso no se puede hacer desde otro lado que no sea desde un acompañamiento donde hace falta mucha gente, y que empieza por la educación, empieza por la inserción en los barrios, en los ambientes donde viven. Hay que preparar gente para eso, tenemos que preparar adultos para ese trabajo. Hace un ratito Alcira Argumedo diferenciaba entre los pibes chorros, que son justamente los chicos de barrios humildes, los chicos de clase media que delinquen en algunos casos por otras razones, o los chicos que son usados por la mafia para delinquir y que tienen un salario. En algunos países es mucho más común que en Argentina. Pero en el caso de Las Flores, por ejemplo, usted debe conocer algunos menores, algunos de estos pibes chorros que tienen, según lo que la gente imagina, un altísimo nivel de reincidencia en el delito. ¿Es así? Es así si no son atendidos. O sea, de hecho en la parroquia tenemos la experiencia de haberle dado lugar, tratarlos personalmente y haber logrado cambios en la conducta. ¿Usted pudo lograr a través de la parroquia cambios en la conducta? Sí. Doctor Mayoraz, hay que decir también que el sistema anterior, el sistema de patronato, evidentemente lo que hacía era que el menor ni siquiera era sujeto de derecho, digamos, ¿no? Allí Zaffaroni decía, la solución es someterlo a un proceso penal. Ahora, claro, ¿de qué tipo? Eso es un poco la discusión. Claro, con la derogación del patronato, lo que se eliminó es eso que hablaba del informe de la institucionalización del menor, que era un limbo donde justamente el niño no tenía derechos, estaba desdibujado el rol del juez, hasta dónde podía y quién garantizaba la acción, quién revisaba la actuación judicial. Con esta nueva ley del 2005, que es un poco una reacción a esa institucionalización del niño,
se establece un procedimiento donde hay una especie de instancia administrativa previa, si se quiere, o un proceso administrativo en el cual se intenta, previo a llegar a la instancia judicial, que el Estado tenga las herramientas necesarias para atender estas situaciones de vulnerabilidad social, de riesgo de los niños, para protegerlos a ellos y para proteger también a la sociedad de sus conductas desviadas. Ahora, ¿qué es lo que ve la sociedad? ¿O por qué viene todo este clamor social? Que, en definitiva, con posturas como las de Zaffaroni, que yo no comparto, que es una visión exclusivamente penalista y en mi criterio muy estrecha del problema, por eso arranqué yo en mi primera observación diciendo que hay que ver el problema en forma amplia, si nosotros decimos que solamente que la respuesta es judicial, nos olvidamos de esta otra parte, que es muy importante y que está prevista en el tratado. Y que también la ley santafesina tiene previsto a través, si bien para mí con órganos muy burocráticos, yo no sé el grado de respuesta que tiene en la práctica, pero creo realmente que el Estado tiene que buscar formas, y las tiene porque las herramientas legales están, en el tratado está, para proteger al niño, para cuando encontramos un niño en la calle sepa qué se puede hacer con ese niño, sin necesidad de esperar a que ese niño delinca, para entonces sí ahí intervenir la justicia y que se quede contento el derecho penal. Mientras el doctor Mayoraz hace referencia directa a la prevención, que es otra de las características que lamentablemente en estos momentos en el Estado está bastante ausente, también existen mecanismos para tratar de rehabilitar a los adolescentes que delinquen, por eso entre otras cosas está el IRAR, que no funcionó nunca, Lewis. El gobierno actual, el gobierno socialista, aseguró que era una de sus prioridades construir un nuevo edificio para la rehabilitación del adolescente. Hasta ahora no ocurrió. Yo quiero distinguir dos cuestiones acá porque me parece que se están mezclando un poco. La ley del patronato lo que ha implicado es una distinción clara entre lo que son los casos de vulnerabilidad y riesgo social y los casos penales, que antiguamente con la ley Agote se trataban confundidos. Claro. Es decir, un chico que mataba a una persona era alojado en la misma institución que un chico que estaba en la esquina pidiendo monedas. Sí, está claro. Y eso es lo que este nuevo sistema pretende distinguir. Perfecto. Nosotros hemos logrado que el sistema penal de Santa Fe sea ejemplar en toda la provincia en ese aspecto, en el sentido de distinguir tajantemente cuáles son los casos penales de cuáles son los casos sociales. Y por eso mismo, esto determinando la competencia de la institución, por eso mismo en ciertas instituciones y ciertos programas de justicia penal juvenil no transitan más adolescentes no punibles como sucedía antes. Bien, los adolescentes punibles van a parar al IRAR. Vuelvo a la pregunta. Sí. No funciona el IRAR. ¿Cuál es la alternativa? En realidad esa es una apreciación que yo no comparto. ¿Funciona? Bueno, yo dije hace un rato que yo no creo que el encierro funcione. El problema es que uno tiene que tener las instituciones que la ley exige. Yo creo que el encierro no funciona, pero no funciona ni para menores ni para mayores. No soluciona problemas de la sociedad y eso lo dice también el doctor Zaffaroni. Pero mientras esa sea la manera en que esta sociedad ha elegido arreglar sus problemas, lo que hay que tratar de hacer es que el encierro sea más humano, menos dañino, y que le permita a la persona elevar sus condiciones para enfrentar la vida libre con dignidad e insertarse correctamente. Doctora Musa, uno sospechaba que su tarea debe ser complicadísima, evidentemente, pero con todas estas cuestiones que estamos descubriendo, de todas estas aristas, más aún, ¿no? Es decir, ¿qué hace un juez de menor cuando llega a estas situaciones? ¿Dónde lo deriva? ¿Usted cree que tiene hoy todas las herramientas, como por ejemplo, para decidir, o se le hace muy difícil su trabajo? No, hay muchas herramientas. Yo quiero un poco corregir algo. Susana dijo, todos los menores que delinquen van al IRAR. No, eso no es así. El IRAR tiene un alojamiento promedio de 40 chicos. Y ustedes tienen que pensar que nosotros estamos trabajando, más o menos por una estadística interna que hice yo, entre los 4 juzgados de Rosario nos ocuparemos por año entre los 4 de 360 chicos. Ocuparse de los 360 chicos, que es seguirlos a través de la Secretaría Social del juzgado, no es que estén en el IRAR. Es decir, hay un mínimo porcentaje de gente que delinque, que tiene entre 16 y 18 años y que ha cometido uno o varios delitos graves que están alojados en el IRAR. Pero hay otras herramientas. Las herramientas, hay programas que nos brinda el Poder Ejecutivo. ¿Alcanzan con esos programas?
Hay programas varios y buenos. Hace falta más gente y más recursos. Más recursos ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Programas de capacitación? Programas de libertad asistida, programas de asistida. capacitación laboral. Lo que pasa es que yo retomo algo que dijo el padre, y que es lo que veo a diario, y cada vez lo veo más. Necesitamos adultos. Necesitamos por cada uno de estos 360 chicos, un adulto, uno de nosotros que lo ahije. Capacitado, además, doctora. Uno que lo quiera. ¿Que capacitado en qué? No necesita un título profesional. Una mamá, un papá, un tío, un abuelo, un innominado que se haga cargo del pibe, que le ponga un límite. Porque en realidad lo que estamos viendo hoy, que es lo que a mí me exaspera porque no puedo educar a la madre, que tiene 10 hijos, que es mucho más joven que yo, o abuelas de mi edad y más jóvenes, y resulta que me termino viendo los chicos míos, a esos que yo tengo que proteger, siendo concubinos de sus madres. Bien. Concubinos no porque tengan trato sexual, sino porque son ellos los encargados por la madre para protegerlos frente a la pareja de la madre. Y es la madre la que lo llama al chico por teléfono y le dice, no, vení a verme, por favor, necesito que vengas, necesito que me cuides vos a mí. Entonces, para la vida del chico de 16 años es una bomba atómica. Él tiene que ser cuidado, no está en condiciones de cuidar él a su mamá. Entonces yo lo que pido es por cada de estos 360, un adulto, uno de nosotros, que lo arrope, que lo abrace, que lo guíe, que lo limite, que lo quiera. Debe ser lo mismo que debe estar, porque lo veíamos recién al padre Negri cómo asentía, ¿no? Lo mismo que debe pensar el padre Negri. Ahora, eso es muy complicado, creo, supongo, en cualquier sistema, lograr que haya un adulto que adopte de alguna manera, en forma virtual, a alguno de estos chicos. Recién el doctor Mayoraz decía, no sé si están aceitados los mecanismos, no sé si la provincia tiene todas las herramientas como para hacer cumplir el actual sistema. ¿Qué opina usted, doctor Ganón? No, yo creo que con algunas de las cuestiones que se han dicho hasta acá yo tengo que disentir, porque tengo que disentir fundamentalmente porque se habla en general de la derogación de la ley de patronato y sin embargo de las palabras que se utilizan siempre aparecen toda esta idea de cuidado, de protección, de arropamiento, de la adopción. Cuestión tutelar. La cuestión tutelar está ahí, la cuestión tutelar todavía está ahí y la cuestión tutelar sigue conviviendo con el sistema de enjuiciamiento criminal de menores. De hecho, la doctora está de alguna manera consciente, inconscientemente, con mucha buena fe, yo no tengo ninguna de eso, hablando de la idea tutelar, de la protección. Y realmente el nuevo sistema que se pone en funcionamiento y que lo que hace es poner las cosas en negro sobre blanco en nuestro país, porque nuestro país constitucionalmente adoptó la Convención de los Derechos Internacionales del Niño, este sistema de protección integral es un sistema de protección integral de derechos, darle al chico todas las posibilidades de poder crecer bien. Ahora, cuando nos corremos y decimos se terminó el tema de patronato, miramos lo que está pasando en los sistemas penales del país y vemos lo que falló hace poco tiempo la Corte Suprema de la Nación, en el recurso de Oscar Grupos que interpuso la Fundación Sur, que la Corte Suprema terminó revocando el fallo de la Cámara Nacional de Casación que disponía la liberación de los menores de 16 años que se encontraban privados de libertad, a pesar de que la ley de patronato teóricamente estaba derogada. Por eso digo, el debate tiene que ser, ¿de qué nos vamos a ocupar? ¿De la protección de los derechos del niño o de lo que vamos a terminar hablando es qué es lo que hacemos con el sistema penal y los chicos que tienen problemas con la ley penal? Son dos cosas que tienen que tratarse separadamente. Si vamos a hablar de la protección de los derechos del niño, es un problema, que como dijo el padre, tiene que ver con la garantización adecuada de los derechos sociales de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Lo que pasa es que el origen es el mismo, entonces... El origen es y no es el mismo. A veces sí. A veces es el mismo y a veces no es el mismo. De hecho, si hablábamos de que hay niños y niñas y adolescentes que pertenecen a una clase social que no es la que atrapa generalmente el sistema penal, que también delinquen y también tienen problemas con la ley. Y el tratamiento que la ley y nosotros les damos es absolutamente diferente. Por eso digo, una cosa es la protección de derechos, la garantización de derechos, eso no tiene nada que ver con los chicos que tienen problemas con la ley penal y las chicas que tienen problemas con la ley penal. Esas son dos cosas distintas. Podríamos hablar también después en qué manera participan los jóvenes en la cantidad de delitos que se cometen en la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a hablar justamente de eso, de la participación de los jóvenes, de las cifras del delito en la provincia y en el país. De todas maneras, tenemos que recordar que la ley establece justamente una combinación entre el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes, la responsabilidad penal y también, por supuesto, la baja de responsabilidad en ese sentido. Cuando volvamos entonces hablamos de las cifras.
Vamos a retomar brevemente, Susana, recién una cuestión que le quería aclarar a la doctora Musa con respecto al tema tutelar. Usted decía, yo no le tengo miedo a la palabra tutelar. ¿Por qué?